Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Nos alegra mucho que estén viendo esta cápsula. Mi nombre es Rodolfo Guerrero y soy socio y especialista del área de infraestructura y asociación pública privada del estudio Alwin Mata. La idea de este espacio es profundizar un poco más respecto a aquellos aspectos que nos han parecido interesantes de lo que publicamos en el newsletter. Diría que especialmente en lo que se refiere a recomendaciones del panel técnico de concesiones y sentencias relevantes recaídas en arbitraje y causas relacionadas a la industria de construcción, la infraestructura y las concesiones. Vamos a los temas. Lo primero que resulta interesante analizar es la recomendación que salió en abril y que recae sobre la discrepancia ante el panel técnico de concesiones que presentó la sociedad concesionaria Siglo XXI, filial de SACIR, en contra del MOP, en el contexto del contrato de concesión del Hospital de Antofagasta. La concesionaria reclamó una compensación por sobrecostos asociados a la mantención de medidas extraordinarias dictadas en el marco de la alerta sanitaria por COVID-19. Estas incluían gastos en aseo, en basura, en seguridad, costos administrativos e intereses. El panel acogió parcialmente la discrepancia, recomendando una compensación por un total de 14.300 UF, que está en torno al 45% de lo reclamado por SACIR, lo que podría mostrar una pequeña corrección en el criterio del panel en materia de compensación y reparación en la etapa de COVID. Recordemos que salvo una excepción anterior, se había distanciado de esta idea de compensar los perjuicios y pérdidas derivados de esta situación. Ahora, no quiero decir con esto que efectivamente existe un cambio de criterio por las mismas particularidades que tiene cada contrato y cada reclamo, pero sí me pareció interesante destacarlo para el análisis particular que cualquiera de ustedes pueda estar interesado en hacer. Finalmente, el panel consideró que aunque el periodo reclamado ocurrió en una etapa avanzada de la pandemia, las instrucciones del MOP y de la inspección fiscal mantuvieron vigente un estándar superior al contractual, lo que generó sobrecostos reales y sostenidos en el contrato. Se reconocieron compensaciones particularmente para los servicios de aseo, vacunas y uniformes, mientras que se rechazaron ítems como costos de administración, insumos de aseo, contenedores y ropería, pero principalmente por falta de metodología clara y documentación suficiente por parte de la sociedad concesionaria. Un aspecto especialmente relevante que destacó el panel técnico en esta discrepancia fue la negativa del Ministerio de Obras Públicas a participar en una tercera mesa de trabajo solicitada por la concesionaria para revisar en conjunto estos sobrecostos. Señaló que esta negativa, y lo dijo expresamente, marca un quiebre respecto de los mecanismos colaborativos empleados en las dos discrepancias anteriores sobre el mismo contrato que habían sido canalizados exitosamente a través de mesas de trabajo conjuntas. El panel lamentó expresamente esta decisión del MOP, señalando que la falta de voluntad para entablar una nueva instancia técnica de revisión fue la que impidió validar bilateralmente las metodologías de cálculo, las líneas de base y los respaldos asociados a los sobrecostos que se reclamaban. A juicio del panel, esta omisión entorpeció la posibilidad de una resolución más clara y consensuada, obligando al panel a realizar un esfuerzo adicional de valoración sin contar con la colaboración directa de ambas partes. El panel también cuestionó la inconsistencia del ministerio, que en discrepancias anteriores no solo había validado este tipo de instancias, sino que incluso había participado activamente en ella, suscribiendo actas y acuerdos que sentaron criterios metodológicos. Vemos, y puede ser interesante para la planificación de una estrategia, que la situación que reconoce el panel al final ilustra los riesgos que conlleva la desarticulación de estos espacios de trabajo técnico que son tan propios de las asociaciones públicas-privadas, y evidencia cómo las instancias colaborativas pueden ser determinantes para resolver con mayor precisión y legitimidad las controversias surgidas en estos contratos de alta complejidad. Hubo otra sentencia, esta vez de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la comisión arbitral del contrato de la Ruta 5, tramo Santiago-Los Vilos. El caso se originó por una demanda de indemnización presentada por la concesionaria, derivada de obras adicionales no contempladas en el contrato original, conocido como las obras de conversión del sector urbano. El tribunal acogió parcialmente la demanda y condenó al MOP al pago de más de 660.000 UF. El Consejo de Defensa del Estado intentó revertir la decisión vía queja, pero la Corte confirmó que los jueces arbitradores actuaron conforme a derecho y razonando lógicamente la prueba. Pero lo más relevante es que aquí se discutió el tema de la legitimación activa, que ha sido una idea que el MOP ha intentado instalar hace un tiempo en tribunales. Hemos visto cómo plantea consistentemente en sus defensas que el daño lo sufre y lo soporta exclusivamente la constructora y no la sociedad concesionaria, e intenta desacreditar el efecto de las cláusulas back-to-back que tienen los contratos, que son tan característicos de esta industria. El argumento de fondo que el MOP intenta instalar es que la concesionaria no tendría derecho a reclamar estos perjuicios, ya que quien habría sufrido efectivamente el daño sería la constructora y no la concesionaria.
La Corte de Apelaciones cerró la puerta a esta línea argumental. Ratificó que la concesionaria es quien responde ante el MOB por la ejecución de la obra y por ende es también la que tiene la legitimación para reclamar si el mandante altera las condiciones contractuales o causa sobrecostos. La sentencia reafirma que este vínculo no se diluye porque los trabajos hayan sido ejecutados por una constructora subcontratada, lo cual es muy interesante. En su decisión, la Corte destaca, y cito, dice, la concesionaria no actúa en representación de la constructora ni exige lo que le corresponde a ella. Actúa por sí mismo demandando al MOB por sobrecostos que afectan su propio equilibrio económico. Remarca también que la queja no es una vía para revisar el fondo, lo que refuerza la autonomía y fuerza de las decisiones arbitrales de este tipo de contratos. Tenemos que ser cautos, sin embargo, porque el Consejo de Defensa del Estado se fue de queja ante la Corte Suprema. Veremos qué pasa ahí. Y también debemos ser cautos respecto a la extensión de los fallados, considerando que discurren mayormente sobre las facultades de los árbitros arbitradores del sistema antiguo, dejando abierto a nuestro criterio un espacio para una futura discusión del mismo tenor en sede de árbitros de derecho que corresponde al escenario actual. Habrá que estar atentos. Finalmente, en otro tema, la Contraloría emitió un instructivo bien relevante en relación al artículo 35 cuáter de la nueva ley de compra, que regula la prohibición de contratar con ciertas personas en el ámbito público. Ahí se reafirma que los organismos del Estado no pueden contratar con funcionarios propios, ni con sus parientes, ni con sociedades donde participen, y que esta prohibición se extiende a todo el personal bajo la misma jefatura. En el caso de quienes tuvieron cargos directivos, esta prohibición se mantiene por un año. Aunque existen excepciones, por ejemplo, en comunas de muy baja población, en general el estándar ahora es más alto y más restrictivo. Nos parece interesante destacarlo para quienes asesoran procesos de licitación y ejecución de obras públicas o concesiones, ya que los riesgos de nulidad o controversia aumentan si no se aplica este criterio con el rigor que define hoy día la Contraloría. Con esto terminamos esta presentación. Esperamos haber contribuido en algo a la discusión jurídica y técnica en estas materias. Por favor, si tienen cualquier duda o quieren profundizar en cualquiera de estos temas, no duden en contactarnos. Estaremos felices de ayudarlos. Que tengan todos una gran semana.